Iglesia Cristiana Kodesh presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Hace 2000 años, Satanás estaba confundido. El reino de las tinieblas estaba en confusión. Cuando Jesús se manifestó en su ministerio, 3 años y medio antes de su muerte y su resurrección, inmediatamente antes de su bautismo, durante esos 40 días de ayuno y de oración, ¿te recuerdas? 40 días y 40 noches de ayuno. ¿Te recuerdas que Satanás se presentó para tentar al Señor? Pero hay un aspecto que tal vez tú no has entendido con claridad. Y fue ese momento que es conocido como la tentación de Cristo, que se acerca a Satanás, y yo me lo imagino rodeando al Señor, y él no lograba entender. Él no podía concebir en su mente que Dios hubiera tenido la audacia de convertirse en un humano y que ahora como humano estuviera aquí en la tierra. Y entonces lo rodea y dudando de la identidad de nuestro Señor, le dice, si de verdad eres hijo de Dios, el hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. ¿Te recuerdas? Y lo tienta 3 veces. Y en las 3 ocasiones, lo que yo puedo percibir en esos pasajes es que Satanás no sabía, es Dios hecho un ser humano, se convirtió en humano Dios, no salía de su asombro. Y cuando quedó demostrado, cuando Jesús le dijo, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás, en la tercera tentación, entonces Satanás, dice la Escritura, se apartó de Jesús y lo dejó de molestar por algún tiempo. Y entonces pasan 3 años y medio y Satanás, pensando y buscando la manera de eliminar a Jesús, piensa en esto por un instante. Piensa de acuerdo a las posibilidades de pensamiento en la mente de Satanás. Yo imagino que Satanás pensaba, si mato a Jesús, destruyo a Dios. Porque si Jesús es la segunda persona de la Trinidad que él ya había conocido en la eternidad pasada, Satanás había conocido y había estado bajo la autoridad de nuestro Dios, entonces ahora, si destruyo a Jesucristo, si logro provocar como lo hice con Adán, que peque, terminaré con su ministerio, terminaré con su vida y habrá una convulsión en Dios. No nos podemos ni siquiera imaginar qué hubiera sucedido si Jesús hubiera pecado. Pero como no lo logró, entonces siguió planeando a través de seres humanos, los líderes religiosos de Israel, hasta que encontró la forma. Y cuando Jesús fue aquel día jueves por la noche, ayer hace 2000 años, ¿te recuerdas que fue y participó del juicio más injusto de toda la historia? Jesús fue declarado culpable sin que hubieran evidencias en su contra. Se contrataron testigos falsos. Y entonces Satanás estaba entusiasmado porque pensaba que estaba a solo un poco, a unas cuantas horas de ejecutar al Hijo de Dios. ¿Te puedes imaginar lo que hubiera sucedido? ¿Te pudieras imaginar el cataclismo cósmico que se hubiera generado con la muerte de la segunda persona de la Trinidad? Entonces Satanás va contra Jesús con todas sus fuerzas. Y cuando Jesús es arrestado, cuando Jesús lo tienen en ese juicio, delante del Sanedrín, y que posteriormente es enviado de Herodes a Pilato y viceversa, ¿te recuerdas? En ese tiempo, Satanás veía que se iba aproximando su victoria. Todo parecía que iba a consumarse el fracaso de nuestro Dios Todopoderoso en la persona de Jesús. Y cuando todo lucía como un fracaso, pasan a Jesús por las calles de Jerusalén y lo llevan hasta el Gólgota. Lo cuelgan en la cruz y en ese instante dice la Escritura que hubo oscuridad en la tierra. Esa oscuridad no solamente era física, era de carácter espiritual también. Enjambres de demonios, millares de demonios se cernieron encima
de nuestro Señor Jesucristo parecía el fracaso total de nuestro Señor Jesús. Y te recuerdas que cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Satanás, yo me imagino, junto con las huestes de maldad, hicieron fiesta. Lo veían a él como defraudado, derrotado, y no se daban cuenta que Jesús en ese momento estaba hablando en su humanidad, porque Dios el Padre apartó su rostro de él. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado no puede estar delante de Dios. Y entonces Dios escondió su rostro de Jesucristo, y esas tinieblas y esa falta de comunión entre el Hijo y el Padre, que nunca antes en la eternidad ni aquí en la tierra había sucedido, ahora cobra realidad. Y entonces Jesús declara, Dios mío, pero esas palabras fueron escritas en el Salmo 22, 1000 años antes de que Jesús estuviera en ese momento histórico, hace 2000 años. David escribió el Salmo 22 y escucha lo que dice el Salmo 22 dentro de los pasajes o versículos portentosos. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz. ¿Te das cuenta? 1000 años antes. Y ahora Jesús estaba dando cumplimiento a aquel momento histórico. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vemos a Jesús clamando. Todo el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Es un salmo que describe la crucifixión. ¿Y sabes qué es lo trascendental del Salmo 22? Que describe la ejecución en la cruz. Cuando el sistema de dar muerte con los judíos era por medio de la lapidación. Cuando alguien era sentenciado a muerte, lo mataban a pedradas. Pero aquí se describe la crucifixión. Y cuando tengas un tiempo, léelo completamente y te quedarás impresionado. Dice otro de los versículos, el versículo 7 del Salmo 22, dice, todos los que me ven se burlan, estiran la boca, mueven la cabeza diciendo, se encomendó a Dios que le libre él, sálvelo, puesto que en él ha puesto su confianza. Exactamente las palabras que narran los evangelios, que declaraba la gente que pasaba burlándose delante de Jesús mientras él estaba clavado en la cruz. Dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aquí es Jesús hablando, pero de manera profética a través del rey David. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Escucha el versículo 14. Este versículo es profético hacia adelante 1000 años que se cumplieron en la crucifixión de Jesús. Esto tiene que ver cuando Jesús ya había muerto. ¿Te acuerdas de que se acercó un soldado para verificar que los 3 personajes que habían muerto, los 2 delincuentes y Jesús, nuestro Salvador, al centro? En aquel tiempo les quebraban las piernas. Al quebrarle las piernas, era señal que todavía estaban vivos. Y para que terminaran de morir, les quebraban las piernas con un mazo e inmediatamente explotaban todo por dentro. Se acercan a Jesús y dice el soldado, este hombre está muerto. Y para asegurarse de que Jesús estaba muerto, le incrustó, le ensartó la lanza entre las costillas, en su costado. Y dice que agua y sangre brotó, una evidencia de que Jesús ya había muerto. Y eso está descrito esto fue escrito hace 3000 años, 1000 años antes de Jesús. Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas
y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Cada uno, dice el versículo 17, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. La posición de la cruz permitía que se pudieran contar los huesos. Está describiendo la crucifixión. Escucha lo que dice el versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Exactamente lo que sucedió hace 2000 años, pero profetizado con anterioridad. Sigue diciendo el Salmo 22. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Escucha este otro versículo, el 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, o sea, a ti y a mí. En medio de la congregación te alabaré. El Salmo 22 es extraordinario. Satanás y las potestades y las huestes de maldad que provocaron que se oscureciera la tierra de manera espiritual, creían que estaban a punto de vencer a Jesús. Y lo que parecía ser un fracaso total, cuando Jesús dice, consumado es, y entrega su espíritu, dice la Biblia, en ese momento Jesús murió en la cruz. Y hubo una fiesta inmediata. Seguramente Satanás y sus ejércitos comenzaron a celebrar, pero lo que ellos nunca se imaginaron es que al tercer día Jesús se levantaría victorioso de la muerte y no solamente venció el pecado, venció la muerte, sino que está vivo el día de hoy. Es extraordinario entonces recordar en este momento la victoria de nuestro Señor en la cruz. Cuando todo parecía que iba a ser un fracaso, Jesús se levantó de entre los muertos. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu cabeza y dile ahí donde estás. Espíritu Santo, ¿qué estás tratando de decirme? Espíritu Santo, ¿qué estás tratando de decirme? Y escucha su voz. Escucha su voz en tu interior. Gracias por la cruz, por el precio tú pagas. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracias. Cuando no tenías esperanza, cuando no tenías futuro, cuando no eras nada ni nadie, cuando ni siquiera la gente creía en ti. Algunos de los que me están oyendo, algunos de los que me están viendo, ni siquiera tu familia creía en ti. Ni siquiera tu familia. Algunos de los que me están viendo, antes de conocer a Jesús, tú estabas hundido en las drogas, en los vicios, en perversiones sexuales algunos, en la pornografía. Algunos con amargura y resentimiento en su corazón. Algunos sintiendo odio por sus papás. Otros sintiendo odio hacia alguien en particular.
Cuando tu vida estaba llena de fracaso, cuando ya parecía que no había oportunidad, Jesús te encontró. Yo quiero invitarte a que le digas: muchas gracias, Señor. Muchas gracias por recordarme de dónde me sacaste. Alguien que me está viendo estaba hundido en la pobreza antes de conocer a Jesús. Alguien más estaba endeudado. Otro, tu matrimonio estaba hecho pedazos. Tú sabes perfectamente bien que nunca te hubieras graduado de la universidad si no hubieras conocido a Jesús. También sabes que no hubieras conocido a tu esposo o a tu esposa de no ser por el Señor. Que no vivieras en el lugar donde vives si no fuera por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Dile: gracias, Jesús. Muchas gracias por tu muerte. Muchas gracias por tu resurrección. Muchas gracias por buscarme. Muchas gracias por perdonarme. Digno eres tú, Señor. En tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado en él, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. La unción del Espíritu Santo está cayendo ahí en tu casa. Es su presencia lo que estás sintiendo. Llena más, Espíritu Santo. Tócale. Te dijeron que no ibas a vivir mucho tiempo. Y yo te doy vida, dice el Señor. Te doy vida y vida en abundancia. Tu cuerpo está sano. Tu cuerpo ha sido vivificado. Hay salud en ti. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Hay alguien que está ahí en casa y has estado muy preocupado porque tu economía depende de lo que vendes. Y dice el Señor: recibe paz. Recibe paz. Y esta misma semana me mostraré a tu vida, dice el Señor. Y lo que no has podido vender en mucho tiempo, lo harás en un instante, porque yo soy el Señor. Recibe paz. Recibe paz, porque tus finanzas no se agotarán. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vas a poder pagar, dice el Señor. Hay alguien que me está viendo que tiene mucho temor. Hay mucho temor en tu corazón de que no vas a poder hacer esos pagos. El Señor te dice: lo harás, porque yo abro mi mano bendita y libero mi bendición sobre ti.
ese conflicto que hay en tu relación matrimonial, dice el Señor. Antes del miércoles de la otra semana, antes del miércoles, tú que has estado en conflicto en tu matrimonio, antes del miércoles se solucionarán las cosas. Solo haz tu parte, dice el Señor, te mostraré qué es lo que debes de hacer. Gracias, Señor. Muchas gracias. ¿Hay preocupación en alguien por el pago de la colegiatura? No te preocupes, dice el Señor. Esta semana lo resuelvo. No te faltará nada. Hay alguien que en su casa la comida ha venido escaseando. Dice el Señor, haré un milagro. Enviaré gente, dice el Señor, a tu casa. Enviaré ángeles a tu casa con provisión sobrenatural. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Digno eres tú, Señor. No temas, dice el Señor, porque cuando termine esto, algunos de ustedes en un solo día venderán lo de un mes, lo de 2 meses. No tengas temor, porque estoy por obrar en tu vida, dice el Señor, un milagro sorprendente. Lo que no has podido obtener en recursos económicos en estas semanas, yo haré que suceda en un solo instante, dice el Señor. Pero quiero asegurarme de que me has entendido, dice el Señor. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Este virus no tocará a tu familia, porque estás cubierto con mi sangre preciosa, dice el Señor. Y quiero asegurarme que has entendido que nada te faltará y que tendrás de manera sorprendente en abundancia. Quiero asegurarme, dice el Señor, que has entendido de que en un instante vas a obtener el recurso económico que te debía haber llevado semanas o meses. Y quiero asegurarme que has entendido que todo estará pagado. En el nombre glorioso y bendito de Jesús. Amén y amén. Iglesia Cristiana Kodesh presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima.